Listo. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Tengo entendido que han estado estudiando previamente todo lo relacionado con la teoría de los derechos humanos y que vamos a culminar, ¿no?, todas estas sesiones que han tenido viendo pues la maximización de estos derechos en el ámbito de la justicia electoral. Y nos toca ver pues la aplicación de estos derechos a grupos en situación de desventaja, según lo indica el programa. Pues esas son las sesiones que vamos a ver estos 3 días, ¿no? Derechos de otros grupos vulnerables, y nos vamos a referir a personas en prisión preventiva, migrantes, personas con discapacidad, la inclusión, ante la discriminación de la diversidad sexual, entre otros grupos. Entonces vamos a empezar la sesión de hoy para referirnos a los derechos electorales, ¿no?, de las personas que están en prisión preventiva, que es el gran avance que se ha hecho en México a partir del año 2019 y que vamos a ver que se va a implementar en el año 2024, aunque pues ya hubo, ¿no?, alguna ejecución de prueba piloto en las elecciones intermedias y también, si no mal recuerdo, en el estado de Hidalgo, y creo que ahora se está preparando también este programa piloto para el estado de México. Entonces, vamos a empezar esta sesión abordando precisamente los derechos políticos de las personas que se encuentran en prisión preventiva. Para referirnos a esto, pues decir que este tema no solamente se ha abordado en México, sino que es un tema que se ha venido abordando en el derecho comparado, y en este sentido encontramos algunos países en los cuales se regula, ¿no?, todo lo relacionado con la participación política electoral de las personas que se encuentran en prisión. Precisamente en México, el reconocimiento que se ha hecho por parte del Tribunal Electoral en el sub-JDC 352/2008 y acumulado del año 2019 es solamente hacia una dimensión del derecho al voto, que es el derecho al voto activo desde la prisión. Ese es el único reconocimiento que se ha dado en México. No se hizo un pronunciamiento con relación al voto pasivo en prisión y en el reconocimiento del voto activo que se hace por parte del tribunal es únicamente para las personas que están en prisión preventiva. No obstante, encontramos que hay otros países en los cuales se da un reconocimiento mucho más amplio con relación al voto, y un reconocimiento que data, ¿no?, un momento atrás a México, y podríamos poner como ejemplo el caso de Costa Rica, que es un país de la región, ¿no?, en el cual se reconoce el derecho al voto de personas en prisión, incluso personas condenadas, siempre y cuando en la sentencia no se le haya privado de la ciudadanía a esta persona, ¿no? Esto se hace desde 1998. Desde este momento en Costa Rica se puede ejercer el derecho al voto de las personas privadas de libertad si no han sido suspendidas de sus derechos políticos, que son los derechos de ciudadanía por medio de sentencia ejecutoriada en Costa Rica.
La Constitución no establecía una prohibición del derecho al voto, sino que la Constitución establecía la posibilidad de suspender la ciudadanía y, por tanto, los derechos político-electorales por interdicción judicialmente declarada. Sabemos que, eso lo vamos a ver mañana, ¿no?, a determinado grupo de personas, como las personas con discapacidad intelectual, si se les declara interdictas judicialmente, una de las consecuencias puede ser la pérdida de los derechos político-electorales. Eso hoy día está en revisión, pero también decía la Constitución, se puede suspender la ciudadanía por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos, por sentencia que imponga la pena de suspensión del ejercicio de derechos políticos. Por tanto, las personas que no estuvieran en alguno de estos supuestos, incluso las personas que hubiesen sido sentenciadas, pero a quienes no se les hubiese impuesto la suspensión de la ciudadanía por sentencia ejecutoriada como pena, deberían gozar del derecho a ejercer el voto. Y aquí, cuando me refiero al derecho al voto, me refiero al voto en sus dos dimensiones, porque la ciudadanía conlleva eso. Esa es la regulación que tiene la Constitución de Costa Rica. Ustedes pueden ir haciendo el parangón o la comparación con la Constitución de México. Costa Rica establece que se puede suspender la ciudadanía en el caso de sentencia o de proceso judicial únicamente cuando exista sentencia ejecutoriada que imponga esta pena de suspensión de la ciudadanía. Ustedes saben que en México la Constitución, en el artículo 38, entre otras razones, establece que se puede suspender la ciudadanía a partir de auto de formal prisión, a partir de vinculación a proceso. En cambio, Costa Rica no establece esa posibilidad. La Constitución, por tanto, establecía una restricción de los derechos de ciudadanía a una persona por estar sujeto a un proceso ni por tener una sentencia condenatoria en su contra, sino que únicamente reconocía la suspensión de los derechos político-electorales cuando en la sentencia directamente se estableciese la suspensión de dichos derechos y que fuera sentencia ejecutoriada. Entonces era el Código Electoral el que prohibía la instalación de mesas receptoras de voto en cualquier cárcel o centro de reclusión, bajo el argumento de que esto impedía la debida vigilancia de los partidos políticos o la irrestricta libertad de los votantes. Establecía, por tanto, una restricción donde la Constitución no lo hacía. Eso lo establecía el Código Electoral de Costa Rica y esto cambia en 1996. En 1996 se da una reforma electoral en Costa Rica y se da lugar a que se pudiesen instalar mesas receptoras de voto en las prisiones, y además indica que el Tribunal Supremo Electoral de este país debería reglamentar el voto en prisión. Y se emitió por un reglamento para el ejercicio del voto en los centros penitenciarios en 1997. Como el caso de Costa Rica es sumamente ilustrativo en la materia, porque en Costa Rica se lleva la prisión y se lleva a la prisión a partir de la reforma electoral de 1996. Estamos hablando de más de 25 años atrás, ¿no? Y la implementación del voto fue hace precisamente 25 años. Esto se reglamenta por el Tribunal Superior y lo cuento esto antes de entrar a ver lo que se ha hecho en México, para que nosotros tengamos el precedente de que es posible llevar a la prisión y de que es posible llevarlo físicamente, porque hay un país, región, entre otros, que ya lo han hecho, que nos demuestra con su experiencia que esto es viable, se puede hacer, no hay una imposibilidad material para ello. Se reglamentó el ejercicio del voto activo, porque lo que se reconoce en Costa Rica es más que todo el derecho al voto activo en prisión. Hay países que reconocen incluso el voto pasivo desde la prisión. Se reglamentó el voto y se establecieron las condiciones bajo las cuales se iba a
ejercer el mismo en los centros penitenciarios. Lo primero que se dispuso en Costa Rica, que no se ha hecho para el caso de México, lo adelanto, fue la creación de distritos electorales para los efectos de poder empadronar a las personas privadas de libertad e incluso a los funcionarios carcelarios que así lo solicitasen, y poder instalar centros de votación en los principales centros penitenciarios del país. Se inició un proceso de distritación y de empadronamiento para que pues, se contabilizase a estas personas que están en prisión. Se reconoció además que los partidos políticos tenían derecho a realizar propaganda política electoral dentro de los centros penitenciarios. Esa es otra cosa que está pendiente o que hasta el momento de la prueba piloto a nivel federal no se había regulado a fondo. ¿Pueden los partidos políticos hacer propaganda dentro de los centros penitenciarios? Y si es así, ¿qué propaganda y con qué límites van a poder hacerlo? Eso se reguló en Costa Rica desde 1996. Claro, se estableció que podían hacer propaganda dentro de los centros penitenciarios siempre y cuando se respetasen las directrices que estableciera la autoridad responsable de cada uno de ellos. Se estableció que si los partidos políticos querían ingresar a los centros penitenciarios para hacer propaganda, debían solicitarlo a la dirección de cada centro con tantos días de anticipación. Se estableció cuál era el grupo, ¿no? El número de personas que podían entrar a los centros penitenciarios a efecto de esta propaganda política electoral. No puede ser un grupo mayor de 5 personas. Se estableció que no se iban a permitir, por ejemplo, repartir calcomanías, material impreso o banderas de plástico o madera dentro de la prisión, que no se podía hacer uso de equipos de sonido en las reuniones y un horario de visita establecido de una hora específica con fin en contra. No se permitía, por ejemplo, propaganda electoral tampoco el día de los comicios electorales. Entonces hubo una regulación en Costa Rica con relación a esta materia. También era importante reglamentar, ¿no? Si los funcionarios penitenciarios podían ser nombrados, por ejemplo, funcionarios de mesas receptoras de votos que se instalasen en estos centros penitenciarios. Se estableció que no, y que tampoco podían ser funcionarios de mesa las personas privadas de libertad. Bueno, hubo una regulación que ha permitido que en Costa Rica, como les decía, se instale mesas receptoras de voto conforme a todo lo que se ha regulado en este país. Además de esto, en Costa Rica se estableció otra cosa que es fundamental para el ejercicio no solo del derecho al voto, sino para el ejercicio del derecho a la identidad, y es que se prohibió de manera expresa en la reglamentación del derecho al voto que las autoridades o funcionarios penitenciarios decomisen o quiten las cédulas de identidad, que para México sería el caso de la credencial para votar con fotografía, que hace las veces de una cédula de identidad de las personas privadas de libertad. Eso es sumamente relevante en tanto en cuanto el mantener la cédula de identidad u otro documento de identidad en la prisión permite garantizar el derecho autónomo a la identidad de las personas. Y eso no se ha regulado, ¿no? Y en el caso del voto en prisión preventiva, fue uno de los argumentos que escribieron los dos agraviados que llegan ante Sala Superior, pero Sala Superior no dio un pronunciamiento al respecto. Y ya les dejo yo ahí una pregunta, ¿no? ¿Deberían las personas en prisión, y hablo de las personas en prisión en general, tener un documento de identidad dentro de los centros penitenciarios? ¿Es necesario ese documento de identidad? ¿Es viable que se les siga privando de la credencial para votar con fotografía? Yo no sé si ustedes conocen las sentencias que las salas del Tribunal Electoral han emitido en la materia, y si la conocen, pues ya sabrán
también la respuesta en este sentido, ¿no? Si se puede tener credencial para votar con fotografía, si la puede tener una persona, no solo que está sujeta al proceso, eso yo creo que se la pueden derivar de la lógica, ¿no? Si una persona sujeta al proceso, incluso en prisión preventiva, va a poder contar con credencial para votar con fotografía, y la pregunta va más allá, no solamente las personas que están sujetas al proceso. Una persona condenada, una persona sentenciada, debería tener acceso a su credencial para fotografía, y les adelanto que en Costa Rica la respuesta es que sí. Y es más, hay una prohibición a las autoridades penitenciarias de privar de la credencial para votar con fotografía a las personas que están en prisión. Eso por un lado Costa Rica, ¿no? Es un país de la región. También podríamos revisar lo que se ha hecho en Colombia, lo que se ha hecho en Ecuador, en la materia, ¿no? Países de la región. También encontramos, ¿no? El caso de España, que es un país cercano, podríamos decir, forma parte de Iberoamérica, y donde se reconoce también el derecho a votar en prisión desde una reforma al Código Penal de 1995, en donde se establece que no se puede restringir el derecho al voto activo, pero sí el derecho al voto pasivo de las personas condenadas por sentencia firme. Entonces, ahí hay un doble reconocimiento, ¿no? Derecho activo para todas las personas, y si se reconoce a personas sentenciadas, voto activo, el derecho a votar, se le reconoce a personas sujetas a proceso, ¿no? Y luego el voto pasivo se reconoce, dice, pero ahí pueden haber restricciones si la persona ya ha sido condenada. En otras palabras, se reconoce el derecho al voto pasivo, el derecho a ser votado a las personas que están sujetas al proceso o en prisión preventiva. Entonces, ese es el reconocimiento que se hace en España a partir de 1995. A diferencia de Costa Rica, el voto en España es por correo postal. Se vota por correo postal. No podría decir yo que en España el voto es anticipado, porque en general las y los españoles tienen ese reconocimiento, esa regulación del voto anticipado. En España, lo que se hace es que te envían por correo postal a tu domicilio, al que tiene uno en el registro, en el censo, te envían tus boletas electorales. Y uno puede mandar esas boletas electorales llenas ya nuestras opciones conforme a nuestra voluntad del voto, también por correo postal, o puede ir a depositarla el día pactado para la votación. Entonces, en España, la ciudadanía tiene esa opción del voto anticipado por correo postal. En España también lo que se regula es que quienes están en prisión pueden solicitar a un trabajador social o a los funcionarios de los centros penitenciarios el derecho al voto. Y una vez que se tienen esas solicitudes, entonces se manda la misma a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, para que un funcionario de correos se desplace al centro penitenciario con los documentos necesarios para emitir el voto. En España se reconoce el voto, entonces, desde 1995. El problema que ha tenido es el alto nivel de abstención. La abstención en prisión en España es del 90 y el 95%, con lo cual lo que se nos dice es que hay un problema estructural grave. Algo pasa, ¿no? Cuando aún posibilitando el voto desde la prisión, las personas no hacen uso de él. Quizá falta información política electoral, quizá no hay políticas públicas en los programas de los partidos políticos dirigidos hacia la prisión. No sé si el problema directamente es que no se instalen urnas. Yo creería que no,
porque en España la mayor parte de la ciudadanía está acostumbrada a votar con este voto anticipado por correo postal. Les digo que esto es algo que está ampliamente reconocido en este país, o quizá el problema es de la alta burocracia para ejercer este voto por correo postal desde prisión. En España, al igual que en Costa Rica, bueno, creo que, no sé si al igual, en el sentido de que las personas que están en centros penitenciarios tienen el derecho a la identidad, pero esa es la semejanza con Costa Rica. Todas las personas que entran en un centro penitenciario tienen documento de identidad penitenciaria. La diferencia quizás es que le quitan su NIE, ¿no? su DNI, perdón, su documento nacional de identidad. El documento nacional de identidad se lo quitan y le dan documento de identidad penitenciario. Tienen ese derecho a la identidad, que les digo que es algo que debe irse enfatizando más en México, aunque el tribunal ya ha emitido pronunciamientos al respecto. Entonces, como podemos ver, lo relacionado al voto no es algo que México esté introduciendo ex novo, es algo que ya se reconoce en el derecho comparado. México quizá incluso llega tarde, ¿no? En ese sentido, y llega tarde y llega, si lo vemos con relación al derecho completo, pues llega un poco en desfase. ¿Por qué? Porque en México el reconocimiento del voto únicamente es para prisión preventiva. Esta frase que yo les copio aquí es de una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, es Hirst contra Reino Unido, es una de las sentencias emblemáticas en la materia emitida por ese Tribunal Regional de Protección de Derechos, y este fue el primer caso en el que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tuvo oportunidad de pronunciarse directamente sobre el derecho al voto de las personas en prisión, ¿no? Fijando el criterio de interpretación del artículo 3 del protocolo adicional de la Convención Europea sobre Derechos Humanos. No me voy a adentrar en esta sentencia, no es parte, ¿no? de lo que a nosotros nos toca estudiar hoy, pero les animo a leerla, ¿no? Es una sentencia que encontramos en la web, Hertz contra Reino Unido. En ella, pues lo que se pedía al Tribunal Europeo de Derechos Humanos era que analizase la ley de representación popular del Reino Unido, en la cual se establecía que la persona sentenciada, por el tiempo que permaneciera recluida en prisión, para computar su sentencia, se encontraba legalmente impedida para votar en cualquier elección parlamentaria o local. Entonces, eso es lo que se establecía en la ley electoral, si lo podemos decir así, del Reino Unido, que una vez que una persona entraba en prisión, durante el tiempo que estuviera en prisión, se encontraba impedida legalmente de ejercer el derecho al voto. Eso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos perdió la oportunidad de pronunciarse, aun y cuando la sentencia es sumamente interesante. Creo que el tribunal pierde la oportunidad de pronunciarse sobre una cuestión que es lo que se tiene que poner sobre la mesa cuando hablamos en el año 2023 de la participación política electoral de las personas en prisión, y es sobre la racionalidad de seguir manteniendo una regulación como la que tiene el Reino Unido, ¿no? Una persona, por el solo hecho de entrar a prisión, ya pierde o se le suspende su ciudadanía. No la pierde, pero se le suspende su ciudadanía. Y en el caso del señor Hirst era algo
mucho más trascendental porque esta persona había sido sentenciada a cadena perpetua. No obstante, la regulación en Reino Unido es bastante particular y dice, incluso cuando sea cadena perpetua, hay una parte de la pena que está destinada a ese carácter retributivo, que no sé yo si sigue manteniendo la prisión, por lo menos en teoría, en nuestros sistemas, y hay otra parte de la pena que está destinado, debe estar destinada a la reinserción, y eso significa que es revisable la cadena perpetua en Reino Unido. Si está destinada a la reinserción, eso significa que una persona condenada a cadena perpetua en cualquier momento podría tener libertad, no en cualquier momento, a partir de cuando la ley fije que puede haber una revisión del caso. Aquí lo que determinó en pocas palabras el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que la suspensión o la supresión del derecho al voto impuesta a las personas en prisión era desproporcionada. No entró a analizar la racionalidad de seguir manteniendo la prisión preventiva. Claro, ahí esa frase a mí me cala porque en la sentencia dice, si ha de privarse a alguien de algún derecho, ello ha de apuntar a una aspiración legítima. La pregunta es, ¿existe realmente una finalidad legítima para seguir privando de los derechos político-electorales a las personas que están en prisión? ¿Hay una finalidad legítima? Aquí el Tribunal Europeo no quiere entrar directamente a esta cuestión y dice, cada estado ya puede fijar cuál es la finalidad conforme a la Convención. Ustedes saben que el Tribunal Europeo se ha venido rigiendo conforme a una doctrina que es el margen de apreciación de los estados. Los estados parten de la Convención en el régimen o el sistema europeo tienen un margen de apreciación. Eso casi no se ha ido trabajando en el sistema interamericano. Hay pocos casos en los cuales la Corte Interamericana reconoce ese margen de apreciación. Y si no mal recuerdo, Castañeda-Gutmann es uno de esos casos en donde la Corte Interamericana dice los estados tienen, aunque no lo establece con esos términos, pero más o menos tienen libertad de decidir si su sistema electoral va a ser solo de partidos o va a ser de partidos más candidaturas independientes. Introduce ahí un poco lo del margen de apreciación. Ahí entonces lo que entra a analizar el tribunal es que, o lo que decide es que privar de voto a las personas en prisión es desproporcionado porque priva de este derecho a un gran número de personas de forma automática, entran en prisión y se le priva de los derechos de ciudadanía con independencia del tipo de delito que hubiese cometido, de la duración de la condena y sin la intervención de una autoridad judicial. Es la ley que ordena directamente esta privación automática. Más o menos lo que dice aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que se tiene que tomar una consideración caso por caso. Se debe ir al caso por caso. No puede ser una prohibición absoluta, sino que tiene que ser un órgano judicial el que, en el caso, como les digo, establezca conforme al tipo de delito y la gravedad de la condena si la persona queda o no suspendida del derecho al voto, pero no entra a estudiar la racionalidad. Entonces, han habido también pronunciamientos por parte de tribunales internacionales. La Corte Interamericana no ha tenido la oportunidad hasta el día de hoy de pronunciarse en lo relacionado con la privación del voto. No sé si ustedes han estudiado los derechos políticos en la Convención, y si es así, me gustaría escucharles en el sentido de qué consideran que ustedes que podría decir la Corte, por ejemplo, si le llegase un caso en el cual se le priva del derecho al voto a una persona que está sujeta a un proceso en prisión preventiva. Imagínense el caso de una persona que está en prisión preventiva, sujeta a un proceso, todavía no ha habido una sentencia en su contra, y se le priva de los derechos político-electorales.
Se le priva, y vamos a ver el voto activo, ¿no? Se le priva del derecho a votar. En su país hace todas las, o agota todas las instancias, llega al sistema interamericano, el caso llega a la Corte Interamericana. ¿Qué creen ustedes que podría resolver y conforme a qué artículo sería esto, así a grandes rasgos, la Corte Interamericana? ¿Qué creen ustedes que respondería la Corte si le llega a este caso, el mismo caso que le llegó a la Sala Superior en el año 2019? Personas en prisión preventiva que le dicen, oye, en mi legislación nacional se me prohíbe el voto. Aparece que es una presunción de inocencia. Yo todavía no he sido condenado. ¿Qué creen ustedes o cuál creen ustedes, habiendo leído la Convención Americana y la regulación de los derechos políticos electorales, que podría decir la Corte Interamericana al respecto? Hola, Violeta. Buen día. Yo pienso que lo que diría la Corte Interamericana es que es violatorio de derechos humanos, es inconvencional, y si el caso fuera específicamente el de los indígenas tzotziles que fueron de la Sala Superior, pues diría que también se está violando la convención, el acuerdo, el 169 de la OIT, si no me equivoco, en donde dice que para estos pueblos y comunidades indígenas, pues se tendría que utilizar otra medida preventiva, otra situación que no fuese la prisión. Entonces yo creo que sí condenaría al Estado mexicano, porque es una situación inconvencional al dejar de respetar la presunción de inocencia, y en este caso la prisión preventiva, que bueno, pues ya está en estudio, ¿no? Precisamente por la Corte Interamericana. Y conforme a qué artículo se te ocurre a ti que podría decir que es inconvencional, o sea, ¿qué artículo de la convención se podría violar? Por la prisión. No entrando a de que sean indígenas, o sea, pongamos que no son personas indígenas, que aún si lo fuesen sería la misma respuesta, ¿no? Pero por la prisión preventiva no estaría violando... No, yo no hablo de la prisión, del voto, que le están privando de la ciudadanía, no de si debe haber prisión preventiva o no para... Entonces, si de derechos políticos electorales hablamos, del artículo 23 y el artículo 25 de la Convención. Exacto. Entonces, Violeta nos dice el artículo 23 de la Convención, ¿no? Es donde están regulados los derechos político-electorales. Entonces, si llegase ese caso, el caso que llega y que vamos a ver ahora, ¿no? Del voto en prisión preventiva a la Corte Interamericana, ¿no? El sistema, pensamos, ya pasó por comisión y llega a la Corte Interamericana, desde luego, se avisora, ¿no? Que una decisión al respecto por parte de la Corte Interamericana podría ser la declaración de que hay una violación, ¿no? El reconocimiento de que hay una violación de derechos, porque el artículo 23, que es el que regula los derechos políticos, en su párrafo segundo, que siempre les digo, establece la posibilidad de limitar los derechos político-electorales, ¿no? Ese es uno de los derechos en donde se establece cuáles pueden ser los límites hacia los mismos. En principio, nosotros sabemos que todos los derechos tienen límites, no hay derechos absolutos. Quizá no podríamos sacar de esta regla que nosotros conocemos a la prohibición de torturas, tratos crueles, inhumanos, la prohibición de esclavitud misma. Yo creo que ahí no podríamos encontrar una excepción para estos derechos, ¿no? Y así lo ha reconocido de alguna manera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, la tortura no admite excepción alguna. Ni que me digas que es el máximo delincuente del mundo,
que tiene secuestrado un niño y que la vida del niño está en peligro si el supuesto secuestrador no dice dónde está, no le puedes torturar. Ni que fueran personas que secuestran un avión y que se van a ir a estrellar en contra de las torres y se sabe, ¿no? En las torres de Estados Unidos y se sabe de antemano que hay un plan urdido en este sentido, ni siquiera en estos casos, dice el Tribunal Europeo, y eso también puede ser objeto de discusión, ¿no? Podría caber una excepción a la prohibición de tortura. Pero en el caso de los derechos políticos, la Corte nos dice sí hay excepción. Dice, se pueden limitar los derechos políticos por razón de edad, de nacionalidad, de residencia, de idioma, de instrucción, de capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal, ¿no? Ahí podríamos encontrar la respuesta. La Convención de 1969, suscrita por el Estado mexicano, suscrita y ratificada por el Estado mexicano, no admite la posibilidad de que se puedan restringir los derechos político-electorales por estar sujeto a un proceso. Y ahí mismo podríamos hacer nosotros, ¿no?, un intento de dar una respuesta al respecto. Por tanto, un sistema que suspende los derechos políticos por que una persona entre a prisión preventiva estaría violando la Convención Americana. Claro, ese artículo 23.2 de la Convención Americana también yo creo que necesita ser objeto de una interpretación en el sentido de que nos dice que se pueden limitar derechos político-electorales por razón, por ejemplo, de capacidad mental. Mañana vamos a ver lo que se ha venido trabajando en el tema de discapacidad al respecto, ¿no? Y cómo, conforme al convenio de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, esto no podría tener asidero alguno. O el hecho de que se permita restringir los derechos político-electorales en uno de los estados parte por razón de instrucción. Y eso siempre les digo que me recuerda al voto censitario de la Francia postrevolucionaria o de México de 1836, en donde se establecía que una persona que no puede leer o escribir, pues no podría ejercer derechos político-electorales. Esa es una cuestión bastante rara que todavía está en la Convención. No obstante, la Convención establece que ella puede ser interpretada, ¿no? Ustedes saben que la misma establece que puede interpretarse conforme a disposiciones que den una protección mayor que la que da la Convención Americana, ¿no? Y eso lo establece el artículo 29 de la misma. Entonces, tenemos ahí una primera respuesta. ¿Qué pasaría si llega un caso ante la Corte Interamericana en la cual se están suspendiendo los derechos político-electorales de personas que están en prisión preventiva? Parece que el artículo 23.2 nos da una primera respuesta. ¿Qué pasaría si lo que se está haciendo es una limitación de derechos político-electorales de una persona que haya sido condenada penalmente? Parece que ahí el texto formal de la Convención también nos da una respuesta y dice, es posible limitar los derechos político-electorales por sentencia emitida por juez penal si es una sentencia ejecutoriada. Si es una condena impuesta por sentencia, claro, yo creo que esto también podría ser objeto de discusión, porque el artículo 23, párrafo 2, nos dice, se pueden restringir los derechos político-electorales o la ciudadanía por condena por juez competente en proceso penal. Pero claro, yo creo que aquí la Corte, que no se ha caracterizado por ser una Corte estrictamente formalista, podría entrar a hacer interpretaciones, ¿no? Y establecer, por ejemplo, que esa condena se pueda referir a un delito de naturaleza política, en donde sea racional que la consecuencia sea la suspensión de los derechos políticos. Que es a lo que siempre yo les llevo, ¿no? A que analicen realmente si a día de hoy, conforme al avance que parece tenemos
al menos teóricamente en materia de derechos humanos, sigue siendo racional imponer una condena política ante un delito cometido de otra naturaleza. Yo siempre les digo, si una persona cometió el delito de asesinato, ¿cuál es la racionalidad de que en el cumplimiento de una condena por ese delito se le prive de los derechos político-electorales? ¿Cuál creen ustedes que es la racionalidad de privar a una persona que comete un delito, no sé, el robo, el delito de, les digo, asesinato, de secuestro? ¿Cuál es la finalidad? ¿O cuál es ahí, sí, cuál es la finalidad? Porque es lo primero que se tiene que estar a estudiar cuando se aplica un test de proporcionalidad. ¿Cuál es la racionalidad de la finalidad? ¿Qué finalidad se persigue cuando le privamos de los derechos político-electorales? ¿Qué finalidad encuentran ustedes que se persigue? A ver, les escucho. ¿Qué finalidad creen ustedes que se persigue cuando se priva de ciudadanía a una persona que entra en prisión por haber cometido un delito como el delito de asesinato? A ver, Brenda, ¿qué finalidad se persigue cuando una persona condenada por un delito de asesinato es privado de la ciudadanía? A ver, Gisela, ¿por qué? Quiero pensar que no veo las cámaras encendidas porque es un problema de internet, pero si no están en la clase, voy a pedir que lo saquen. Me da un minuto porque pues ustedes leyeron el reglamento de la escuela judicial y me da siempre mucha rabia tener que hacer esto en mis clases. No sé si lo hace el resto, pero pues aquí hay una erogación de tiempo y dinero y público, ¿eh? Porque ese es un gasto público, entonces sí voy a pedir, y como yo soy la que dirige este curso, eh, que me apoyo porque pues si no cuentan con micrófono, cuentan con teclado. Tienen que responder, porque pues si estamos en clase, estamos en clase. Les pido a todas las personas, por favor, que enciendan su cámara. Eso de que la cámara no le funciona o que te la señal, lo he usado yo también. Ese argumento para no abrir las cámaras muchas veces porque estoy en otra cosa. Entonces, sí, Violeta, dame un segundo porque pues voy a pedir el apoyo. Por favor, si no hay su cámara, sí voy a pedir que pues, lo saquen de clase y no solo eso, que no les den el diploma en este curso, porque pues tienen que estar, o sea, no es irse y hacer otra cosa. Hay otras personas que quizá quieran tener la misma oportunidad. Entonces, sí me da mucha gusto.
Oye, amigo, tú eres el que está atendiendo la clase ahorita, ¿no? Oye, ¿puedes verificar que la gente tenga encendida la cámara y que no la tenga, levantarme la lista de quienes va sacando, por favor? Sí. No, pero no es decirle, quien no la entienda, o sea, hay que sacarlo de la clase y del diplomado. O sea, no es el reglamento que está así. Ok. Nos vamos a dar a tener, lo siento mucho, pero tienen que entender que esto es un compromiso que nos hemos, o sea, ahora las cámaras encendidas, ¿por qué no las tienen encendidas previamente? O sea, ese es un compromiso y aunque no lo queramos, es una falta de respeto de quien está aquí y ante la institución y ante el resto de compañeros. Si nos hemos comprometido a tomar estos cursos y el horario nos viene bien, pues tomemos otro. Pero lo que no se puede hacer es que yo vea y que parece que nadie tiene interés en la sesión, no podemos inscribirse para que yo tenga un diploma. Hay que inscribirse para aprender. Entonces, yo sí les voy a pedir, por favor, y que tengan encendida su cámara y que estén aquí. Porque yo veo personas que tienen encendida la cámara, pero que andan de arriba abajo y lo ven. Porque pues, ahí entran directamente y no permiten eso, ¿ves? Así que, por favor. Sí, Violeta, perdón que te dejé con la mano levantada. No hay ningún problema. En mi opinión, yo no encuentro ninguna justificación para que una persona esté privada de su libertad por el delito que sea, incluso las cuestiones políticas, que fuera un delito de carácter político, para que le priven del derecho activo para participar en la vida pública. ¿Por qué? Porque si a alguien le interesa, nos debería interesar a toda la ciudadanía, pero si a alguien le debería de interesar todavía más las políticas públicas que se están implementando en el gobierno, pues es precisamente la gente que está privada de su libertad. Esas políticas públicas que van encaminadas precisamente a las cuestiones de reinserción social, ¿no? Entonces, si conocemos la plataforma política de los partidos políticos, cuáles son realmente sus aspiraciones, cuál es la plataforma electoral que ellos están promoviendo, entonces es la forma en que se pueden tomar decisiones, ¿no? ¿Cuál sería el partido político que me conviene más con base y con el fundamento de que ya sé cuál es su plataforma política, ya sé cuáles son las políticas públicas que se pretenden implementar. Y si estoy privada de mi libertad, pues por supuesto que me conviene conocer esas políticas públicas de cada uno de los partidos, de cada una de las opciones, para poder votar o optar por alguna de esas opciones, ¿no? O sea, poder saber cuál de esas me conviene más, porque me está afectando, ¿no? Me está afectando. Y creo que serían los más interesados las personas que están privadas de su libertad, de conocer las políticas públicas y de poder utilizar esas políticas públicas o tomarlas en cuenta a la hora de votar. Y yo no le encuentro justificación, porque para mí lo único que hace el Estado cuando mete a prisión preventiva incluso a un sujeto, a una persona, es castigarlo. Es un castigo, nada más. Desde mi punto de vista, te está castigando porque te saliste de la norma, te está castigando porque te portaste mal, pero no hay otra justificación. ¿Eso en qué le beneficia? ¿De qué manera lo va a reinsertar a la sociedad? ¿De qué manera va a salir diciendo ya no voy a delinquir porque no me dejan votar? O sea, es una tontería desde mi punto de vista. Esa tenía mi opinión, doctora. Gracias, Violeta. Sí, esa es la regulación que se tiene en la mayoría de los estados. Haría falta no entrar a un debate y por eso quizás sería interesante, ¿no? Algún caso que pudiera resolver la Corte Interamericana que nos dé luz al respecto y que nos ayude a sentar alguna postura, ¿no? Como dice Violeta, la lógica que se mantiene a día de hoy es esa lógica que se venía imponiendo desde la concepción de Rousseau, ¿no? La ruptura del contrato social, la ruptura del pacto social trae la consecuencia la muerte civil, el escarnio público, la marginación. Todo esto que nosotros ya conocemos
pero que es completamente contrario a lo que mantenemos que hoy día tiene como finalidad la prisión o a los propios principios sobre los que se asienta el Estado democrático. Y entonces, en ese sentido, o cambiamos la finalidad de la prisión o reconocemos que solo lo tenemos en teoría, incluso en algunas constituciones, pero que no nos ajustamos a dicha finalidad. Hola, Raúl. Hola, profesora, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta a usted sobre qué opina. En la Constitución local de la Ciudad de México se contempla que las personas que hayan tenido antecedentes penales no pueden ser elegibles para el cargo de jefe o jefe de gobierno. Lo que a mí me parece muy grave porque es una constitución reciente de 2017 y que mantiene un principio que me parece antiguo y que vulnera la presunción de inocencia y la reinserción social. Sí, más que la presunción, la reinserción social, ¿no? Porque si la persona tiene antecedentes penales es porque ya fue condenada. Pero ¿hasta dónde te debes perseguir, ¿no? Un delito que cometiste durante un momento de tu vida, ¿no? El que hagan que les persiga de por vida también es violatorio de los derechos humanos, ¿no? Y impide lo que tú dices, la reinserción social. Eso se discute no solo a las personas que tienen antecedentes penales, creo que la Corte Suprema se ha pronunciado ya al respecto en esta materia, sino también en el caso de personas, y ahí es mucho más, puede ser mucho más conflictivo el debate. Por ejemplo, una persona que fue condenada por un delito sexual contra menores de edad, deberían estar en un registro de personas que han cometido delitos sexuales. Tiene que haber un registro que sea público. Claro, si no es público, entonces, ¿para qué efectos puede estar ese registro? O una persona, no nos vayamos tan lejos en lo electoral, que ha cometido violencia política, que es lo que se discutía en el ámbito de lo electoral, ¿no? Y ahí tendría que entrar el órgano que conozca sobre esta cuestión. Por ejemplo, la Suprema Corte, ustedes saben que se acaba de pronunciar sobre lo que se había regulado en Ciudad de México con relación al registro de personas que hubiesen cometido un delito contra menores de edad y que tiene que existir a efecto de publicidad y a efecto de que sepan cuando esta persona, por ejemplo, va a pedir trabajo, de revisar y a ver si esta persona cometió o no un delito relacionado con este tema y que no pueda trabajar en determinado ámbito. Por eso, la Suprema Corte dice que esto es violatorio de derechos. Se supone que la Suprema Corte hace un test de ponderación, ¿no? El test de ponderación, y pone en la balanza, por un lado, pues los derechos de esta persona. Pensemos qué derechos puede tener este individuo cometido un delito, que ya purgó la condena, y que ahora está en un registro público de personas condenadas por un delito sexual. Frente al interés que pueda tener la comunidad de conocer que esa persona cometió un determinado delito. La seguridad pública, el interés, la protección del interés superior del menor. No sé, piensen en todos los derechos que pueden entrar en esta balanza. Pues la Suprema Corte en México decide la balanza a favor, perdón, del conocimiento, perdón, de los derechos de la persona que ya cumplió su condena. Ya cumplió su condena y se entiende que ahora viene la reinserción social, principalmente el derecho a la reinserción. Y ese derecho está en la Constitución. Y es ahí donde creo que debemos tener constituciones honestas. Porque en la Constitución Federal se incorpora en el artículo 18, si no mal recuerdo, la reinserción social como finalidad de una pena. Quizá habría que haber pensado antes de poner la reinserción social como la finalidad de la prisión. Ya no tiene un carácter retributivo según la prisión. No se aplica el derecho penal del enemigo. Pero yo no sé hasta dónde la aplicación del derecho penal del enemigo ha tenido los frutos deseados, ¿no? Si ha reducido, si ha persuadido, si ha impedido que se sigan cometiendo delitos. Pareciera estadísticamente que no. Pero claro, si queremos pasar a la otra finalidad de la condena,
hay que usar todas las herramientas al respecto y no llevar las manos al cielo y decir, ay, porque una persona condenada que no debe tener ningún derecho a votar. Hace poco leí en Twitter la publicación de la implementación del programa piloto en el Estado de México. Venía un montón de comentarios diciendo que cómo era posible, que las personas en prisión, claro, ni siquiera no le dieron prisión preventiva, que es lo que se reconoce en México, decían, pero si ya no tienen derechos, y alguien puso, mucha gente puso eso, la gente en prisión ya no tiene derechos. Y dije, wow, así estamos, ¿eh? Una persona que entra a prisión ya no tiene derechos. Pensamos que realmente es así, entonces seamos honestos y que desaparezca de la Constitución en una de las múltiples reformas que se le hacen, que la finalidad es la reinserción social. Fíjense, como dice Raúl, pareciera que estamos usando para cómo, que la finalidad, en este caso, de enajenar del derecho al voto a las personas en prisión tiene como carácter ser una medida de naturaleza retributiva o un castigo. Y se ha argumentado incluso en muchos sistemas, si ustedes no sé si leyeron alguna vez, está también en la web la sentencia de la Suprema Corte de Canadá, en el caso Sauvé versus Canadá, está en castellano, Sauvé con V versus Canadá, está en castellano en la web. Y lo que argumentaba el Estado canadiense ante la Suprema Corte de seguir limitando el voto en prisión es que con ese límite se llevaba a cabo una medida de promoción cívica. Se incentivaba la promoción cívica y el respeto. Y que además era un mecanismo de control de la criminalidad. Y más allá se ha dicho, es para proteger la pureza de las urnas, para que no se manchen con esos que están en prisión y son delincuentes. Es increíble que lo sigamos manteniendo, ¿no? A día de hoy, si ustedes entran a leer esa sentencia, van a ver cómo la Suprema Corte de Canadá entra a desmenuzar, desheredar esos argumentos y los hace completos. Principalmente por eso, porque en la Constitución de Canadá se establecía lo mismo que se establece en la Constitución de México, y es la finalidad de la prisión como reinserción social. Y nos dicen, ¿no? Ese argumento de promoción cívica, del respeto por el derecho a negar el voto en prisión, es todo lo contrario, es un detrimento a la ley, porque ¿qué entendemos por ley? La ley es el producto de la voluntad popular. Y si la legitimidad de la ley deriva precisamente de esto, entonces debemos llevarlo a que la legitimidad de la ley deriva del derecho a votar. Entonces está en detrimento del Estado de Derecho impedir a un grupo pertenecer a ese grupo, únicamente por esa razón, impedir el voto. Además, creo que perdemos de vista otra cosa que nos decía Violeta, y es que el voto es un vehículo de ejercicio democrático. Y claro, estamos privando del vehículo de ejercicio democrático a una parte de la población y luego les decimos, cuando salgan de prisión, tienen que ser ciudadanos reinsertados. Y ahorita, ¿cuál es el mensaje? Ustedes ni siquiera son ciudadanos. Eso por un lado, y por el otro, los partidos políticos no toman responsabilidad alguna, en tanto en cuanto pues, no tienen el emparejo en la prisión. No les importa nada de lo que ocurre dentro de la prisión. Esos son un poco los antecedentes de ese caso, entonces, que ustedes ya veo que la conocen, ¿no? En su mayoría, que es el sub-JDC, el 352/2018 y acumulado, que no lo vamos a ver rápidamente ahora, para que quien no lo conozca entienda, ¿no? ¿Qué es lo que resuelve Sala Superior en el mismo? Este caso, como ya lo decía Violeta, está basado en 2 demandas de JDC que presentan cada una, pues dos personas que se autoadscriben como indígenas tzotziles, ¿no? Llegan ante Sala Superior del Tribunal Electoral. Estas 2 personas que se autoadscriben como indígenas tzotziles el 1 de junio del 2018. Llegan el 1 de junio del 2018 y lo que le dicen al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, es, a ver, nosotros tenemos 16 años en prisión preventiva. Yo creo que este era uno de
los casos que podría, sin problema alguno, haber llegado ante la Corte Interamericana. Ustedes, ayer estuvimos viendo en la conferencia el caso Sopachtele, Tecpile y otros versus México. Les decía que hay otro caso pendiente, ¿no?, sobre prisión preventiva violatoria de derechos humanos ante la Corte Interamericana. En este reciente la Corte no se pronuncia sobre la prisión preventiva oficiosa, pero sí deja ya sentado un pronunciamiento de la prisión preventiva oficiosa. Si ustedes la leyeron, ya ven todos los argumentos que viene dando la Corte con relación a la figura en general, que son sumamente aplicables para el caso de la prisión preventiva oficiosa. Sería uno de los casos que podrían llegar a la Corte, porque son 16 años en prisión preventiva. Yo la verdad es que creo que ese es un escándalo, ¿no?, donde lo podamos ver, que personas estén privadas de libertad durante tanto tiempo. Y lo que le dicen al tribunal, entre otras cuestiones, es: durante estos 16 años el Instituto Nacional Electoral ha sido omiso porque no nos ha llevado el voto a prisión, y nosotros tenemos el derecho al voto porque estamos revestidos bajo el paraguas de la presunción de inocencia, ¿no? Este es un litigio estratégico por donde lo veamos. Estas personas, además de estos argumentos, le dan otros a Sala Superior que no son electorales, y Sala Superior no puede entrar a conocerlo. Le dicen, nos detuvieron, no nos dijeron los motivos de la detención, somos indígenas sonsiles, no nos dieron información en nuestra lengua originaria, nos han sometido a tortura, nos han apartado de nuestra familia, y todas las penurias a las que estuvieron sujetos durante ese tiempo en prisión preventiva. Me gustaría saber qué pasó con estas dos demandantes desde 2018 hasta la actualidad. Ojalá estén en libertad y no sean de las personas que van a votar en prisión preventiva en 2024. Ojalá que el Estado mexicano esté cometiendo esta barbarie. Entonces, le llevan el argumento electoral, y les dicen, tenemos 16 años que no se nos ha permitido votar. Eso por un lado. Y por el otro, desde que ingresamos al centro penitenciario se nos privó de nuestra credencial para votar con fotografía. Que esa era la otra cuestión a la que yo me refería cuando les hablaba de Costa Rica, por ejemplo, en donde se prohíbe precisamente esta práctica de privar de la persona de su documento de identidad, que la credencial para votar con fotografía es un documento de identidad. No es solamente el documento para votar, sino que es el documento de identidad oficial de México. Aquí Sala Superior, siempre les digo, entonces, tiene que entrar a hacer un análisis, y pensaríamos que es una sentencia fácil, ¿no? Pensamos, llegan estas dos personas, dicen que están bajo la presunción de inocencia, entonces para Sala Superior fue fácil decidir, porque yo les he dicho, esta decisión de que las personas en prisión preventiva tienen los derechos político-electorales, aun y cuando en la Constitución existe una restricción. Ya lo había dicho el Tribunal Electoral en 2007, ya lo había dicho la Suprema Corte de Justicia, si no me equivoco, en 2008. No era algo nuevo. El punto aquí es que, bueno, las personas sujetas a procesos, más que todo, tienen el derecho a votar. Se había dicho en 2007 y 2008, incluso por la Suprema Corte. Es que estas personas estaban sujetas al proceso privadas de libertad en prisión preventiva, y es donde la cuestión no había tenido una respuesta positiva. Entonces, aquí lo que podemos pensar que es fácil no era tan fácil, porque esas personas están privadas de libertad. Creo que era el punto más complicado de resolver, y porque ya previamente, o entre 2007 y 2008, que habían existido pronunciamientos, y 2019 estaba la contradicción del tesis 293, diagonal 2011, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, todo esto es lo que complicó el tema, y fue tan complicado que yo les digo que estos dos demandantes llegan el 1 de junio de 2018, le dicen a Sala Superior, el INE ha sido omiso y nosotros queremos votar el 1 de julio, porque estamos bajo la presunción de inocencia, déjanos votar. Y la sentencia no sale antes del 1 de julio de 2018, sino que sale en febrero de 2019.
Era un caso completamente complicado, se le complicó mucho a Sala Superior y sale con voto mayoritario 4-3. El problema principal que debía resolver aquí entonces la Sala Superior es si efectivamente había existido un derecho a votar y para ello debía determinar previamente si estos dos demandantes eran realmente titulares del derecho al voto. Yo siempre les digo que el problema deriva precisamente de que la Constitución en México, a diferencia de lo que sucede en Costa Rica, que con eso empecé la participación, ¿no? Costa Rica les decía, la Constitución no establece una prohibición absoluta y categórica del derecho al voto a partir de que se abre un proceso en contra de una persona, ni siquiera a partir de que es condenada, sino que dice, tiene que haber una condena expresa y ejecutoriada por autoridad judicial. ¿Qué nos dice la Constitución en México? Nos dice, los derechos de ciudadanía se suspenden, entre otras cuestiones, por estar sujeto a proceso criminal. Por sujeción a proceso, a partir de vinculación a proceso, se suspenden los derechos políticos. En 2007, Sala Superior del Tribunal Electoral había establecido que sobre esto debía estar la presunción de inocencia. En 2007, en México no se aplicaba el control de convencionalidad, no había pasado el caso Radilla Pacheco, no se empezaba a hablar del control de convencionalidad concentrado ni difuso como obligación de los jueces. Sin embargo, el Tribunal Electoral ya estaba aplicando control de convencionalidad desde el 2005, incluso antes que lo hiciera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el caso del voto en prisión es un ejemplo de cómo el tribunal aplicaba ese control de convencionalidad y están esos precedentes, ¿no? El sub JDC 85-2007, el 2045-2007, incluso el 98-2010, es un reconocimiento del voto pasivo de una persona sujeta a proceso. O sea, ya esos tres casos habían creado jurisprudencia electoral. Miren la jurisprudencia del 2013, suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano, prevista en la fracción segunda del artículo 38 por sujeción a proceso. Solo procede cuando se prive de libertad. Lo que había venido reconociendo el Tribunal Electoral, y les digo que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que las personas sujetas al proceso, aun y cuando el artículo 38, fracción segunda de la Constitución, establece una restricción, el tribunal había dicho, las personas sujetas al proceso tienen ciudadanía porque están amparados bajo la presunción de inocencia del artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No aplicaba directamente la Convención Americana en este caso, sino que ese fue el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en una interpretación que hace el comité de este pacto y lo interpreta y dice, los derechos políticos los tienen las personas sujetas a proceso porque tienen presunción de inocencia. Claro, el reconocimiento se había hecho en México entonces desde 2007. No obstante, lo que se había dicho es, tienen derechos, pero solo lo pueden ejercer si no están en prisión preventiva. Tienen el derecho, pero no lo pueden ejercer si están en prisión preventiva porque hay una imposibilidad física o material para que lo puedan ejercer, previendo que era imposible llevar el voto a la prisión. Eso lo había dicho tanto el tribunal cuanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el Tribunal Electoral aplicaba control de convencionalidad desde antes de que en México se hablara de la materia. Y ahí en estas sentencias ustedes van a encontrar un ejemplo de esa aplicación del control de convencionalidad. Esas sentencias son antes de la contradicción de tesis 293/2011. Ustedes se acuerdan que en esa contradicción de tesis que resuelve la Suprema Corte, lo que se establece, entre otras cuestiones, es que cuando hay una restricción
de derechos en la Constitución, la restricción prevalece frente a cualquier tratado que dé una protección más amplia. Es lo que siempre se le ha criticado a la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Cuando llega esa contradicción de tesis, se cae esto. Aquí hay una restricción en el artículo 38 y esa restricción tiene que prevalecer. No sé si me explico. Se cae esto. Eso que el tribunal había venido construyendo. Por tanto, esa es la novedad de este sub-JDC 352 diagonal 2008, que es posterior a la contradicción de tesis, donde la Suprema Corte le está diciendo a todas las autoridades mexicanas, oye, en el caso de que la Constitución tenga una restricción, yo creo que se refería al código, esa restricción tiene que prevalecer sobre cualquier tratado que dé una protección más amplia. En el caso de que el artículo 38 restrinja los derechos políticos a partir de auto de formal prisión o de vinculación a proceso, como le dicen, o como es el término actual, se escuchan entre los dos. ¿Escuchan igual? Sí, doctora, se escucha Sí, entrecortado. se escucha bien. Así escuchan. Yo también escucho entrecortado. Vale, voy a pedir el apoyo, que vengan a ver si es el internet. Puede ser que sea la señal de internet aquí. Pero bueno, voy a intentar seguir ante. Oye, no sé si hay apoyo, porque estaba listo, pero ya no lo veo aquí. Pero me dicen que se escucha entre en el aula 1. Gracias. Entonces, ese es el panorama que tiene Sala Superior cuando le llega este caso. Podría haber aplicado directamente sus precedentes y decir, oye, sí, yo ya dije que no tengo. Ese es un micrófono. Pues me voy a reportar. Sí, lo que vamos a ver es prender el micrófono y invitamos a. Ok, ¿y ahora me escuché? Por eso va a pasar, te vas a escuchar tú. Y si le bajan, porque se le sale. Ahora se escucha con eco. Sí. ¿Ahora? A ver, ¿ahora? ¿Sí me escuchan bien ahora? Pero yo a ellos no los voy a escuchar ya. No. Ok. Pues es tu máquina. Ok. Va. Sube la Perfecto. máquina. Sí, perfecto, mejor. Ok, sí. Ok, ya. A ver, cable. ¿Puede alguien abrir el micrófono y hablar? Sí, bueno, hola. ¿Sí se escucha? Sí, va, perfecto. Súper. Bueno, entonces les decía que ese es el panorama con el que se encuentra Sala Superior cuando le llegue este asunto. El asunto, Sala Superior, siempre también les digo, podía haberlo resuelto directamente yéndose a la convención, quizá, ¿no? Dice, ok, me llega el asunto, yo voy a entrarle a conocer y voy a decir que es inconvencional, como ya lo habíamos estado viendo anteriormente, que una persona en prisión preventiva sea privada de sus derechos, porque la convención solamente establece que es por condena, por juez competente en materia penal, y ese fue el caso, por ejemplo, de Petru Rego. Él no estaba en prisión preventiva, pero era un caso semejante, ¿no? A él le habían inhabilitado para ser alcalde de Bogotá, el que ahora es presidente de Colombia. En su momento había sido alcalde de Bogotá, le inhabilitaron por una sanción administrativa, y aunque esa sanción fue revertida, el caso llega a la Corte Interamericana y la Corte le dice al Estado colombiano que es responsable internacionalmente por violación de derechos políticos, porque la sanción que suspenda derechos políticos solo puede venir dada por autoridad judicial penal.
y por sentencia ejecutoriada, ¿no? Es el caso de López Mendoza contra Venezuela, es el caso de Petro Urrego contra Venezuela, no sé si se me escapa otro al momento, creo que sí hay otro, pero se me escapa ahorita, pero es lo que ha venido, sobre lo que se ha venido pronunciando la Corte Interamericana en materia de derechos políticos, no solo por autoridad penal competente. Bien, entonces, Sala Superior y en su momento intentó hacer ese argumento, ¿no? Pero claro, se le cae con la contradicción de tesis 293/2011, no puede pasar por encima de la jurisprudencia. Y eso es algo que también puede ser discutible. No puede el Tribunal Electoral hacer caso omiso a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está vinculado el Tribunal Electoral por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Yo entiendo que sí hay una vinculación. Es más, en su momento, en el año 2002, en una contradicción de tesis, la 2/2000, la Suprema Corte le deja claro al tribunal que tiene que ceñirse a su jurisprudencia si no está violando la ley orgánica del Poder Judicial y la Constitución. Entonces, ahí el Sala Superior no pudo sacar la sentencia por inconvencionalidad, no de cualquier norma, sino de la Constitución. Hoy nos llevamos las manos a la cabeza porque en el caso Sonpaxtle, la Corte Interamericana no lo ha dicho con esas palabras, pero claro, una de las medidas de no repetición es ajusta tu legislación sobre arraigo y prisión preventiva a lo que yo establezco aquí en mi sentencia y a lo que dice la Convención Americana. Y parte de esa legislación es la Constitución, porque el arraigo y la prisión preventiva están en la Constitución. No llega a decir la Corte que la Constitución mexicana, cuando regula el arraigo y la prisión preventiva, es inconvencional, no lo dice así, pero claro, es lo que se deduce de la sentencia. Dice, el arraigo tal y cual está regulado y la prisión preventiva tal y cual está regulada en México, y está regulada en parte en la Constitución, es inconvencional. Eso sí lo dice, el arraigo tal y cual está regulado es inconvencional y nos da las razones aplicando un test de proporcionalidad para cada figura. Claro, lo dice la Corte Interamericana y nos parece que es aberrante, ¿cómo es posible que la Corte diga que se intuya de esa sentencia que es inconvencional y que nos ordene modificar nuestra Constitución para ajustarla a la Convención? Yo creo que no nos debería parecer algo tan descalabrado cuando estamos hablando de un nuevo paradigma de derechos humanos desde el año 2011. Y decimos que es que los derechos están en el centro del sistema. Y nos parece absurdo que nos vengan a decir hay que poner los derechos en el centro, incluso cuando la Constitución sea la que restrinja o viole esos derechos. Y yo les decía ayer en la conferencia del caso Sonpaxtle que esta no es la primera vez que la Corte Interamericana manda a un país a ajustar su Constitución conforme a la Convención, que habían existido casos previos. Uno de ellos, el que ustedes más conocen al respecto, es el de la última tentación de Cristo contra Chile, del año 2001, pero en el año 2006 también estuvo el caso Boyce y otros contra Barbados, y el mismo caso de Petro Urrego contra Colombia puede entenderse como un ejercicio de control de convencionalidad de la Constitución colombiana. Entonces, no era algo tan descabellado que Sala Superior hubiese dicho, ese artículo 38 de la Constitución debe ajustarse a la Convención. Buscando una manera de salvaguardar el artículo, podría haber hecho una interpretación conforme de la Constitución con la Convención. Nosotros escuchamos lo de la interpretación conforme, ¿no? Y sabemos que es una técnica para salvar una norma que es contraria a la Constitución en deferencia del legislador que dicte esa ley. Hay una deferencia al legislador porque es el representante de la soberanía, ¿no? Del pueblo soberano. Entonces, para no expulsar esa ley o para no inaplicarla al caso concreto, que es lo que puede hacer el tribunal, no puede expulsar, solo inaplicar en el caso concreto, lo que se dice por parte de los tribunales constitucionales, y el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional en la materia, es la norma es constitucional si la leemos en este sentido, aunque la norma no diga eso. Y ahí es donde vienen las interpretaciones extensivas que nosotros conocemos en la materia, ¿no? Entonces, ahí el tribunal pudo haber hecho una interpretación que llevara, una interpretación conforme que dijese,
Bueno, el artículo 38, fracción segunda, ¿tiene que leerse en tal sentido para que sea conforme a la convención? Probablemente, pero no lo hizo porque la contradicción de tesis 293/2011 se lo impedía. Entonces, ¿qué es lo que hace el tribunal? Usa otra técnica, hace una interpretación conforme de la Constitución con la propia Constitución. Yo no sé si eso es posible. Claro, uno va ajustando sus técnicas. Hay tribunales que han declarado inconstitucional la propia Constitución. Imagínense que a ustedes les digan mañana la Constitución de México es inconstitucional. Esto podría ser un ejemplo de una constitución inconstitucional. Parece una idea descabellada, ¿no? Pero no es tan descabellado cuando hay tribunales constitucionales que lo han hecho, y en la región encontramos el caso, por ejemplo, de Costa Rica para permitir la reelección presidencial de Oscar Arias, que es el Premio Nobel de la Paz. Y hacen una declaración de inconstitucionalidad o algo parecido de la Constitución. Nicaragua también lo hace. Yo no sé si Honduras, luego siguiendo la misma tendencia, lo hace para la reelección presidencial. Y hay un libro de Otto Bischoff que está en la red, Otto Bischoff, que se llama así, Normas Constitucionales Inconstitucionales, es una pregunta, así se llama el libro. Y es interesante porque Otto Bischoff, esa es una conferencia que Otto Bischoff dio, en la década de los 40, 50, en donde hablaba de la posibilidad de que una norma de la Constitución fuese contraria a la Constitución misma. Pero lo hace en un contexto determinado, para un momento histórico determinado. Lo que pasa es que nosotros ahora lo estamos usando hoy día, en 2020 y algo. ¿Podría haber declarado inconstitucional la Constitución? Podría haber dicho, ese artículo se contrapone con la presunción de inocencia del artículo 20. Podría haberlo dicho también, y hubiese sido una bomba de tiempo aquí, una bomba completa, atómica, creo, en México. Lo que hace entonces es una interpretación sistemática o conforme de la Constitución, de ese artículo que establece una restricción y que debe prevalecer frente a cualquier protección más amplia. Eso va a ser revisable en México. Eso no es sostenible durante más tiempo, ¿no? Con el artículo 20, que les pongo aquí, ¿no? El 20, apartado B, fracción primera, que reconoce la presunción de inocencia. Y llega a la conclusión a la que había llegado en 2007. Las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar porque se encuentran amparados por la presunción de inocencia. La diferencia de esta sentencia con el 2007 e incluso con el reconocimiento que hace la Suprema Corte en 2008 en la materia es que ya no establece ningún tipo de excepción. Dice, las personas en prisión preventiva, no las personas sujetas a proceso, en prisión preventiva pueden votar porque están amparadas bajo la presunción de inocencia. Entonces hay que llevar el voto a la prisión preventiva. Y si puede votar una persona en prisión preventiva, mucho más puede votar una persona sujeta a proceso en libertad condicional, que no tiene el limitante material. Y entonces la gran consecuencia de esta sentencia es precisamente, o el gran efecto de esta sentencia es que se reconoce el derecho al voto en prisión preventiva. Y no lo reconoce la ley, ni lo está reconociendo la Constitución. La Constitución, todo lo contrario, dice a partir de auto de formal prisión se suspende la ciudadanía. Es un tribunal constitucional el que está reconociendo un derecho. O sea, esta sentencia, por tanto, por eso es que es así tan paradigmática, porque el tribunal, además, en sus efectos, que no lo puse en esta presentación, creo, pero la tengo en otra, en sus efectos, si ustedes la leen, le dice, Congreso de la Unión, yo ya reconocí el derecho al voto en prisión preventiva. Entra a regularlo. Lo suyo es que el Congreso de la Unión entrase a regularlo en un país en el cual el Tribunal Constitucional tiene una función seria. Esto ameritaría reformar la Constitución, quizá. Porque si ustedes se dan cuenta, está el reconocimiento del derecho al voto en prisión preventiva, pero ustedes siguen teniendo esto. O sea, está todavía eso en la Constitución. ¿Y qué significa eso?
que a partir de esta sentencia, este precepto de la Constitución no tiene eficacia. Solo está en letra. Ya no se va a aplicar nunca más. Y ahorita en lo de la reforma no se discutió nada de esto. Nada de esto se discutió. Bueno, no sé, la verdad es que no he entrado a ver bien las discusiones del voto en prisión. Sí se reconoce ya en la reforma legal, ¿eh? Ya hay voto en prisión. No sé si se hizo alusión en los debates a todo este contexto. Quizá no entraron técnicamente a estudiar todo lo que pasó a partir de esta sentencia y simplemente se van al efecto de que ya se reconoció. Pero es ahí donde el Tribunal Electoral se ha adelantado al legislador, ¿no? Reconoce y no solo eso, le dice al INE, implementa el voto en prisión preventiva a partir de las elecciones presidenciales de 2024. Los actores solicitaban votar el 1 de julio de 2018, pero la sentencia sale en febrero de 2019. Como ya se había llevado a cabo la elección, van a ver que hay 2 votos particulares diciendo, ya el acto está consumado, que estamos resolviendo si ellos pedían votar el 1 de julio. Acto consumado, esto es improcedente. Además, decían, los efectos de esa sentencia van más allá de los efectos que nos permite la Constitución, que es para el caso concreto, como en amparo, ¿no? Cuando se da una protección es solamente para los agraviados. Eso es lo que debe pasar en materia electoral según la Constitución, el artículo 99. Pero la mayoría, la Sala Superior en mayoría dijo no. Ese es un litigio estratégico. Aquí vienen 2 personas que tienen 16 años en prisión. ¿Tú crees que les interesa tanto votar? No, lo utilizaron como litigio estratégico. Y forma parte de la línea jurisprudencial inclusiva. Ya pasaron las elecciones, pero el problema persiste. Y yo estoy haciendo una interpretación del precepto de la Constitución y lo voy a aplicar para todos los casos. No es la primera vez que el tribunal se salta esa barda y da, aunque los efectos no lo digan así, nosotros estamos viendo que dice INE, las personas en prisión preventiva van a votar en 2024, no solamente estos 2 indígenas otziles que vinieron a pedir protección, porque yo espero que no estén en prisión preventiva en 2024, la verdad, que sería una barbaridad. Y esa es otra de las cuestiones relevantes de este caso, ni los votos particulares nos ponen de frente. Esta sentencia trae un montón de cuestiones técnicas de materia constitucional que son sumamente interesantes. Desde la misma interpretación que entra a hacer el tribunal conforme de la Constitución con la Constitución, llama la atención, ¿no? Los efectos de la sentencia, wow, y que el acto ya se había consumado. Entonces el INE, antes de poner en marcha el programa o el voto en prisión, tiene que poner en marcha una prueba piloto. En 2020-2021 se llevó a cabo esa prueba piloto. ¿Por qué? Porque no es fácil llevar el voto a la prisión. Porque ya el tribunal en 2007 había reconocido que las personas sujetas a proceso tenían derecho al voto, pero que si estaban en prisión preventiva no lo iban a poder ejercer porque era imposible casi llevar el voto a la prisión. Y Costa Rica nos dice desde el 98 no es imposible, yo pongo las urnas en la prisión y Colombia pone también las urnas en la prisión, si no mal recuerdo. Entonces no es imposible, sino que es complicado. Y eso es lo que el INE ha estado trabajando desde el año 2019. ¿Cómo llevar el voto a la prisión? No es fácil llevar el voto a la prisión. Es una tarea bastante complicada, ¿no? Y se llevó, les digo, el voto a la prisión en 2020-2021 y el INE hace un informe de la implementación de este programa piloto y nos dice cuáles fueron los pasos que se llevaron a cabo para implementar el programa piloto. Lo más difícil o una de las cuestiones más difíciles, a veces nos vamos con, alguien me dijo ayer, pero ¿cómo van a votar en prisión? ¿Quién garantiza que ahí el voto sea realmente libre y secreto? Entonces, como no se puede garantizar que el voto sea libre y secreto, porque ya conocemos las condiciones de nuestra prisión, no nos vamos a engañar, no es ningún paraíso, no estamos en Dinamarca ni en Noruega, donde da gusto ver a las prisiones, dice, está mejor que mi depa, o incluso en España que tienen una albercota ahí para que nadie quiere estar privado de libertad, ¿verdad? Pero pues si me van a poner una alberca y una prisión, a veces hay gente que dice, pues hay que se vive mejor, no creo yo, porque te están privando de libertad, psicológicamente eso tiene un efecto aplastante, ¿no? No nacimos para estar privados de libertad,
Entonces, hay unas condiciones en nuestra prisión. Fíjense, no estamos preguntándonos cómo revertimos o cómo podemos empezar a poner un granito de arena para que en nuestras prisiones no existan esas condiciones. No, ¿por qué vamos a preocuparnos por eso? No, hombre, si eso es así, es así. No, el problema es que no se garantiza el voto. Entonces, claro, yo le respondí al alumno y hace poco, bueno, en algún proceso electoral pasado, Sala Superior reconoció que en un estado había habido influencia del narco. ¿Lo reconoció o no lo reconoció? Dijo que hubo una gran influencia, pero que pues no se podía anular la elección. Entonces, en ese estado no deberían de llevarles el voto, porque como no votan libre, entonces, ¿por qué van a votar? ¿Cómo por qué, no? Son argumentos que por su propio peso caen. Entonces, aquí uno de los problemas principales no es solo garantizar el voto libre y secreto, sino desde la misma conformación de la lista nominal de electores. Es sumamente complicado, y así lo demostró este programa piloto, construir esa lista. Yo les dije, Costa Rica lo que hizo fue una nueva distritación y empadronamiento. ¿Qué quiere decir? Hizo un distrito específico para las prisiones y le preguntó a las personas, ¿te quieres empadronar aquí para que puedas votar? Y así llevan el control. Ya habría que analizar a fondo cómo se realiza todo ese proceso, ¿no? En México no se realizó un empadronamiento. En México lo que se decidió es que las personas van a votar en prisión por correo postal, voto adelantado, y que el voto va a valer para el lugar donde la persona tenía su último domicilio en el censo electoral. No sé si me explico, porque en una clase también me preguntaron, oye, entonces si van a votar desde prisión, ¿podrían desde prisión decidir, por ejemplo, quién va a ser el alcalde de ese municipio? No están empadronados en ese municipio, sino que el voto vale para su último domicilio. Ahora, el gran problema de determinar la lista nominal, de la conformación de la lista nominal de electores es precisamente cómo la conformamos, ¿no? Porque es un grupo de población que está en constante movimiento. O sea, las personas en prisión preventiva probablemente van a cambiar de situación en algún momento, ¿no? O salen en libertad, o pasan a estar en situación de condena y entonces ahí ya no tendrían el derecho al voto porque otra cosa, esta sentencia no se pronuncia sobre el voto de las personas condenadas. No. En México, una persona que ha sido condenada no tiene el derecho al voto porque la fracción primera del artículo 38 así lo establece. ¿Podría tenerlo? Sí, sí, llega un caso ante el tribunal, porque yo digo que el tribunal, habiendo sostenido lo que sostuvo en este sub-JDC, no podría tener un pronunciamiento distinto para el caso de las personas condenadas, porque ahí la interpretación conforme la haría con el artículo 18 que establece la reinserción como fin de la prisión. Yo digo, ahí sería difícil que se eche para atrás el tribunal en ese sentido. Tampoco se pronuncia sobre el voto pasivo en prisión preventiva. Es decir, una persona en prisión preventiva tiene el derecho a ser candidato. No se pronuncia al respecto. Pero se entiende que por la misma argumentación del sub-JDC 352 lo tendría, tiene presunción de inocencia. Habría que habilitarse cuál va a ser la forma mediante la cual una persona pueda presentar su candidatura desde prisión. Y eso ha sucedido en España. En España, en la última elección general, que es para elegir diputados y senadores, ahí no eligen a presidente de gobierno como nosotros, el sistema parlamentario. Muchos de los que se presentaron para diputados generales, para diputados del Congreso de la Unión, por ejemplo, lo que conocemos aquí como Congreso de la Unión, estaban en prisión por la pretendida separación de Cataluña, ¿no? Eran separacionistas, por la pretendida secesión de Cataluña del Reino de España. Entonces, hicieron campaña desde prisión. Lo que pasa es que cuando fueron electos, ahí fue el gran problema. Y ahí el gobierno de España y los tribunales se negaron a reconocerles como diputados, a pesar de que ya habían sido electos.
Entonces, ese caso quizá llegue al Tribunal Europeo. No sé si tienen interés o no en llevarlo, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que esta gente ya era diputada y que tenía que ser al cargo. Entonces, la conformación de la lista nominal de electores es sumamente complicada porque esa es una población que está en continua movilidad. Entonces, ¿cómo le damos al INE los datos ciertos de cuánta gente está en prisión preventiva? Hay que integrar una base de datos con un primer corte para saber si las personas qué personas están en prisión preventiva, que es lo que se hizo aquí, conforme a los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Luego se llevó a cabo una verificación de que esas personas estaban realmente suspendidas, estaban realmente en prisión preventiva para incorporarlos a la lista nominal de personas en prisión preventiva y si no habían sido suspendidos en sus derechos políticos por condena y que manifestaran su intención también de participar en este programa piloto a través del voto vía postal. Se llevó a cabo, ¿no? Un corte y se estableció cuál era esta lista nominal de electores. Como prospectiva, lo que nos dice el Instituto Nacional Electoral a partir de esta primera prueba piloto que se hace del voto en prisión preventiva es que viendo la complicación de hacer la lista nominal de electores, se debería revisar la fecha de corte para la incorporación de las personas en prisión preventiva en esta lista, debido a la dinámica poblacional al interior de los ceferesos o cerezos, ¿no? Que hacen imposible tener un padrón único. Entonces, tiene que haber una revisión de la fecha para integrar la lista nominal. También se recomendó que las personas en prisión preventiva cuenten con una credencial para votar vigente y que esto tiene que ser parte de una estrategia a nivel institucional. Yo no sé si se ha llevado a cabo nuestra estrategia porque estamos hablando que la votación va a ser en 2024, ¿no? Y ya han habido sentencias del Tribunal Electoral. Hay una sentencia de Sala Ciudad de México en donde se pronuncia sobre el hecho de que una persona incluso condenada debe tener credencial para votar con fotografía a efecto de identificarse, aunque no se le dé de alta en la lista nominal de electores. Entonces, una persona en prisión preventiva que sí tiene el derecho a votar, porque así lo ha reconocido el Tribunal Electoral, debe contar con una credencial para votar con fotografía. Otra de las cuestiones que se criticó aquí es que solamente se tomaron en cuenta en esta prueba piloto a 5 ceferesos, porque la sentencia del Tribunal Electoral establece eso, que tiene que hacerse la prueba piloto en centros penitenciarios, que fuese un muestreo, que tuviese un muestreo poblacional, intercultural y también de género, que permitiese ese muestreo, ¿no? ¿Por qué no se llevó a centros penitenciarios estatales? Se critica eso también, se tenía que haber implementado en cerezos porque la dinámica es diferente a la dinámica que se lleva a cabo dentro de los ceferezos y porque la más alta población en prisión preventiva están en centros penitenciarios estatales. Ahora, se hizo esta lista nominal de electores en estos ceferezos y luego se comenzó a trabajar sobre la estrategia de difusión, ¿no? La estrategia de difusión de esta prueba que se iba a llevar a cabo. Ahí también se encontraron muchas cuestiones que se pueden mejorar, porque no es suficiente con que se garantice el voto. El voto, además de libre y secreto, tiene que ser un voto informado. Y en este sentido, pues las técnicas que se utilizaron no permiten llegar a una conclusión de que realmente ahí se llevó a cabo un voto informado. Se pegaron estos carteles en algún lugar de los centros penitenciarios federales en donde se establecía una información, ¿no?, de si se podía votar en prisión preventiva para que las personas pues pudiesen decidir si se accedía o no a ellas.
No sé cuántas personas tuvieron acceso a los carteles, cuántos se pegaron, no se sabe, ¿no? Dónde se pegaron esos carteles por razones de seguridad. El material, bueno, no solamente esto se les informó, no hubo ninguna información más allá de ello, ni acudieron a los centros federales, a los eferesos a contarle a los privados de libertad en prisión preventiva que iban a poder votar ni cómo iban a votar. Luego, el día de la elección, pues se llevó a cabo la entrega de ese material, ¿no? Estos sobres, paquetes de seguridad que contenían, entre otras cuestiones, un instructivo de votación, un documento que resumía las distintas opciones electorales, que resumía los partidos que estaban contendiendo, pero que no llevaban programas dirigidos a la prisión, ni siquiera se sabe lo que estaban, cuál es el programa de cada partido, solo qué partidos contendían, la boleta electoral de diputaciones federales, que fue por la que votaron en prisión preventiva, y el sobre donde iban a meter la boleta electoral. Eso es lo que tuvieron para votar, que se les entregó pues un minuto antes de la votación. No hubo campaña electoral, no hubo nada más, no se ejerce un voto informado. En Hidalgo se llevó a cabo el mismo programa piloto y ahí sí tuvieron a bien regular, por ejemplo, debates entre candidaturas para que se transmitieran luego en prisión. Y eso es una forma de informarles, ¿no? Quiénes están contendiendo y qué ofrece cada una de las candidaturas. Hay que tomar en cuenta que el voto tiene que ser informado. No se tomó en cuenta que hay personas que no saben leer y escribir en prisión, que tal vez nunca han votado, no se hizo esa capacitación tampoco, o hay personas que incluso no pueden ver en prisión, que tienen alguna discapacidad, tampoco se tomó en cuenta eso, o personas indígenas que no entienden el castellano, tampoco se tomó en cuenta esto, aun y cuando el tribunal mandó a que la prueba piloto fuese con un enfoque no solo interseccional, sino también intercultural, y por algo habló de interculturalidad. Entonces, hay muchas cuestiones que están pendientes para implementar el voto en prisión. Yo les animo a leer este informe que hace el INE de ese programa que lleva a cabo en 2020-2021. Hidalgo también sacó su propio informe y ver lo que está pasando en el Estado de México con relación a la implementación también de esa prueba piloto que se va a llevar a cabo ahí en estas próximas elecciones. Y nosotros en la Escuela Judicial organizamos para el 10 de marzo, que es el próximo viernes, y creo que el registro se va a abrir el día 6, un encuentro con la revista Voz y Voto, dirigido precisamente a analizar la cuestión del voto de las personas privadas de libertad, para que entendamos, ¿no?, de manera pues, más profunda a qué nos referimos con esto. En México ya es un derecho para prisión preventiva, pero vamos a tener 2 mesas. La primera es un análisis del derecho comparado de países en los cuales se permite el voto en prisión y van a estar autoridades electorales de estos países o autoridades académicas contándonos, ¿no?, qué es lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador y en España, para que tengamos esa visión, ¿no?, de cómo en esos países se ha abierto el voto. Y luego la segunda mesa está destinada estrictamente al voto en prisión preventiva en México y a cómo se ha puesto en marcha esta sentencia del tribunal. Y para ello vamos a tener al magistrado Avante de Sala Toluca, porque en el Estado de México se va a implementar esta prueba piloto, a un consejero electoral del Estado de Hidalgo, donde ya se llevó a cabo la prueba piloto. Esperamos tener a una consejera del Instituto Nacional Electoral, precisamente es la autoridad combinada al cumplimiento, y tendremos también a una ex consejera del Instituto de Ciudad de México, que ha trabajado bastante este tema, y a Ana Georgina, que es una mujer que estuvo en prisión preventiva durante 13 años, que acaba de salir en libertad, cuando la máxima condena por los delitos que se le imputaban era de 7 años. No le condenaron, si le hubiesen condenado, su condena era de 7 años, y la tuvieron en prisión preventiva durante 13 años. Es importante escuchar a las personas desde dentro,
que ella nos diga desde dentro por qué es importante llevar el voto a la prisión. Imaginémonos que en la prisión están los más atroces criminales, los más atroces, pensemos, los más atroces, ok, está bien, pero también hay personas como Ana Georgina, a la que no le demostraron su culpabilidad, la privaron de todos sus derechos, incluyendo los derechos políticos, y pues, que ella nos diga por qué es importante tener el voto, ella que vivió esa historia, ¿no? Es parte de su vida en prisión. Entonces yo les invito a que nos acompañen, pueden hacerlo online, y si lo pueden hacer mejor aquí, venir a la Escuela Judicial, es un gran placer hacerlo. Les pido disculpas porque les mandes a encender la cámara, pero uno solo sabe de lo que habla cuando está en el lugar. Es horrible dar una clase, y más que aquí nos pusieron un pantallón, porque a veces como yo lo tengo en mi computadora no veo, y no los veo a todos, pero aquí nos pusieron una super pantalla enfrente, y yo solo veo así, nombres, y parece que estoy hablando al vacío. Entonces es complicado para uno que hace un esfuerzo sobrenatural. Las clases online son sumamente complicadas. Yo sé que para ustedes también, sé que tienen sus compromisos o laborales, que el horario y tal, pero por lo menos enciéndanla un ratito para que yo vea gente, sean listos. Es que si no, yo solo veo ahí nombres, parece que estoy aquí hablando sola con Violeta y no sé a quién más veía a alguien más, pero no me acuerdo. Pero bueno, es por eso, les pido disculpas, pero tienen que cumplir, por lo menos, miren, enciéndanla un ratito para que uno diga, mira, por ahí anda, ya le vi la cara, y ya luego la apagan. Pero no tendría que decirles que la paguen nunca, pero pues entiendo que en algún momento surge algo y tengan que atenderlo, pero es a lo que nos comprometimos. Entonces, sí, yo sé que es complicado, lo sé, porque yo les he dicho que yo he recurrido a esa herramienta de, ay, no me funciona el internet y no puedo encender la cámara. Y al otro lado estaba Flavia Freidenberg, que le conocerán, y Flavia Freidenberg no andaba con cuento, y de ella aprendí eso, comenzaba a preguntar, a ver, tal Ovidio, y del Ovidio estaba a saber dónde, a las 5 de la tarde, y Flavia lo sacaba, que era un diplomado de la UNAM, y de ahí aprendí la técnica, cualquier cosa le reclaman a Flavia. Entonces, nos vemos mañana para seguir hablando de estos temas. Hablamos de discapacidad mañana, el viernes del voto migrante sería importante, y ver si nos podemos hablar también de la discriminación etaria o la discriminación por razón de diversidad sexual. También es importante hablar sobre esos temas, y el lunes damos el cierre. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, disculpas también. No pasa nada, pero enciéndanla un ratillo, ahí enciéndanla. Si yo no sé qué están haciendo enfrente de su computadora, pero no me llegan los ojos, yo no veo qué están haciendo. Yo digo, están atendiendo la clase. Pero cuando no la encienden, sí es muy desesperante, porque uno dice, Dios, se parece que no hay nadie. Sí, la gente ha de pasar ahí y ha de creer que estoy loca, que estoy hablando sola, digo. A veces pasa eso, Entonces, aunque sea un ratito, para que uno vea que están por ahí. Si yo no puedo estar controlando, ni siquiera Alex Galván está en el control. Y ahorita no es cierto que les voy a quitar el diploma, pero sí lo sacaron. pero sí, o sea, que está ahí. Que estoy a mí. bueno, nos vemos.